Hola, en este video hablaremos sobre los lenguajes de programación. Aquí tienes un recopilado de información de la mano de alumnos de la UVBJ de Ingeniería en Energías Renovables. Comencemos. Primero, definamos lo que es un lenguaje de programación. Es un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Están diseñados para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o sistema informático, permitiendo controlar así su comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario humano. Podemos clasificar los lenguajes de programación en tres categorías generales. La primera es el lenguaje máquina. Es el lenguaje que el computador entiende directamente y está compuesto por secuencias de números binarios que representan instrucciones. Es un lenguaje rápido de ejecutar pero difícil de aprender, muy tardado de programar y además casi imposible de detectar errores en él. El lenguaje ensamblador es el Pokémon evolucionado del lenguaje máquina, compuesto ahora por una combinación de números y letras que parecen más una escritura convencional. Es un poco más lento que el lenguaje máquina y sigue siendo propenso a errores, pero sin él no tendríamos la siguiente clasificación. Los lenguajes de alto nivel son lo más cercano que tenemos a un lenguaje humano como el inglés, que no solo nos permiten aprenderlos más fácil y programar de forma más rápida, sino también crear programas para cualquier computadora, aunque son más lentos que un lenguaje ensamblador o máquina y requieren más recursos. Los traductores de lenguaje de programación son programas informáticos que convierten el código fuente humano a código máquina que las computadoras pueden entender. El programador genera el programa que desee en un lenguaje de alto nivel, el cual sería nuestro código fuente, lo introduce al traductor, que puede ser un compilador o un intérprete y así obtiene el código objeto, que está en lenguaje máquina listo para que la computadora pueda comprenderlo. Los intérpretes son un tipo de traductores de lenguaje, nos permiten trabajar con lenguajes de alto nivel sin preocuparnos demasiado. La principal característica de los intérpretes es que traducen el programa línea por línea, similar a los traductores de lenguaje de señas que vemos en la televisión. Este método les permite detectar los errores en el momento en el que traducen la línea, lo que nos ayuda a detectar errores fácilmente. Por otro lado, los compiladores se utilizan para crear programas más eficientes y rápidos, pues traducen de una sola vez todo el código fuente y te entregan tu código objeto en un archivo ejecutable. Puedes imaginarlo como el traductor de Google, que te entrega el texto completamente traducido de una sola vez. Ahora que ya sabes algunas de las diferencias entre intérpretes y compiladores, te será más fácil decidir qué tipo de lenguaje usar dependiendo de tus necesidades al programar. Aquí te dejo esta tabla comparativa más detallada. Hablemos un poco sobre las fases de la compilación. El proceso de compilación se divide en una serie de fases secuenciales y estructuradas. La primera fase es el análisis léxico o lexing. En esta fase el compilador lee el flujo de caracteres del código fuente y los agrupa en tokens. Continúa con el análisis sintáctico o parsing, donde el compilador toma la secuencia de tokens generada y verifica que formen una estructura gramaticalmente correcta según las reglas del lenguaje. La tercera fase es el análisis semántico, donde se verifica que las construcciones del programa sigan un sentido lógico. Por último, debemos mencionar la fase intermedia, en la que muchos compiladores modernos generan una representación inmediata después del análisis semántico. Esta fase le permite al compilador facilitar la optimización del código. Un paradigma de programación es un modelo o estilo fundamental que define la filosofía y los principios bajo los cuales se construye un programa. Representa una forma particular de conceptualizar y abordar la solución de problemas computacionales, estableciendo cómo se organiza la lógica y se estructuran los datos. Los paradigmas se clasifican principalmente en dos grandes categorías. La programación imperativa se centra en el cómo se resuelve un problema. Describe paso a paso las instrucciones que debe seguir la computadora, cambiando su estado mediante secuencias de comandos. Por otro lado, la programación declarativa se enfoca en el qué debe hacerse, sin especificar detalladamente los pasos para lograrlo. Sin embargo, no podemos olvidarnos de mencionar los paradigmas más populares, como el orientado a objetos, muy común para interfaces gráficas y de desarrollo web, la programación reactiva que utiliza librerías, o la programación concurrente y paralela, que permite ejecutar múltiples tareas a la vez. La elección del paradigma dependerá del problema que desees resolver con tu programa. Para comprender los lenguajes de programación es esencial poder identificar cómo han evolucionado a través del tiempo. Los lenguajes de programación nacen para facilitar la comunicación entre humanos y computadores, permitiendo traducir ideas en instrucciones que permitieran a las máquinas automatizar procesos y resolver problemas. Gracias a esto, llega en 1801 el sistema de programación de telar de Joseph Marie Jacquard.
30 años después, Charles Babbage inventa la máquina diferencial y Ada Lovelace escribe el primer algoritmo de la historia para ejecutarla. Así llega la primera era de los lenguajes en la década de los 20, donde todas las computadoras funcionaban con lenguaje máquina. Para la década de 1950 ya se había creado el lenguaje ensamblador, iniciando la segunda época, donde en 1953 John Backus crea el lenguaje Speed Coding para la calculadora militar IBM 701. La tercera era de los lenguajes comienza en 1957 cuando John Backus crea Fortran, el primer lenguaje de programación universal, actualmente es el más antiguo en uso. En 1958 se crea el lenguaje ALGOL 58 para describir algoritmos en forma de diagramas. En 1960, Grace Hopper crea COBOL, que significa Common Business Oriented Language, actualmente es el lenguaje más utilizado por entidades bancarias. En 1962 se desarrolla Simula, el primer lenguaje de programación orientado a objetos. 1964 y llega BASIC, desarrollado por dos profesores del Dartmouth College para facilitar a sus alumnos la programación. Continuando con la tercera era, en 1967 se desarrolla el código ASCII que usa de base caracteres basados en la telegrafía. En 1969 se desarrolla el lenguaje B para Unix, el gran predecesor del lenguaje C. En 1970 Niklaus Wirth crea Pascal, un lenguaje diseñado para una herramienta educativa que se popularizó para uso comercial. Para 1972 se lanza el lenguaje C, uno de los más influyentes de la historia, es un código eficiente muy utilizado para software. En ese mismo año llega Prolog, el primer lenguaje lógico declarativo que formó las bases para el desarrollo de la inteligencia artificial por su paradigma de Machine Learning. La cuarta era de los lenguajes estuvo caracterizada por la llegada de lenguajes especializados, como fue en 1980 el caso de Ada, un lenguaje de tipado fuerte desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, actualmente es usado en ámbitos como la aeronáutica y la seguridad industrial. Ese mismo año llega Smalltalk, el primer lenguaje que permitió un entorno interactivo de ventanas, cursor e iconos. En 1983 Bjarne Estros extiende el lenguaje C a C++, mejorando funciones de clases y agregando plantillas. A su vez, Objective-C se desarrolla para el sistema operativo de Apple usando funciones de Smalltalk para mensajería. En 1985 se desarrolla SQL que significa Structured Query Language, diseñado para el manejo de bases de datos, y FL que introduce el Design by Contract, que permitía usar tipado fuerte y débil a la vez. En 1986 surge Erlang, enfocado en telecomunicaciones y MATLAB, un lenguaje enfocado en resolución matemática compleja. Finalmente, en 1987 Larry Wall desarrolla Perl, un lenguaje para Unix que desarrolló tras verse limitado por las funciones del C. La quinta era de los lenguajes se caracterizó por el surgimiento de lenguajes que tomaban de base funciones y características de otros más viejos. Inaugura esta época en 1991 la llegada de Python, un lenguaje interpretado que actualmente es utilizado por Google y Spotify y Visual Basic para Microsoft. En 1993 Yuriko Matsumoto crea Ruby, un lenguaje que fusiona aspectos de Perl, Ada, Smalltalk y otros. 1995 fue el año del boom en lenguajes exitosos, pues se desarrollan PHP, utilizado por Facebook y Wikipedia, Java, un lenguaje desarrollado para agregar botones a un sistema de televisión interactiva y JavaScript, un lenguaje influenciado por C que es utilizado por Gmail y Photoshop. En el 2000 llega la evolución de C++, C numeral, un lenguaje muy usado para aplicaciones de Windows. En 2003 se desarrolla Scala, un lenguaje enfocado en el manejo de Big Data y con la intención de crear proyectos fácilmente escalables y mantenibles. En años más recientes se han desarrollado programas con mayor enfoque en el desarrollo de aplicaciones móviles e inteligencia artificial, es por ello que en 2009 con la llegada de Go, un lenguaje desarrollado por Google partimos a la sexta era. En 2010 se lanza Rust, un lenguaje enfocado en mejorar la velocidad de ejecución de los programas sin perder seguridad de memoria. En 2011 llega Dart, otro lenguaje desarrollado por Google con una gran capacidad para utilizarlo tanto en frontend como en backend, y Kotlin, un lenguaje de sintaxis sencilla que es desde 2017 el lenguaje oficial para Android. En 2012 Julia revive los lenguajes de cálculo científico y computación de alto rendimiento, actualmente es muy utilizado para inteligencia artificial. Ese mismo año Elixir llega para atender sistemas distribuidos. En 2014 se jubila Objective-C y es reemplazado por Swift para el sistema operativo de Apple, que además permite ampliar sus funciones para el watchOS y tvOS. Actualmente la gran mayoría de aplicaciones de iOS están en Swift.
En 2015 llega TypeScript, la evolución de JavaScript con una interface más fácil de mantener y opciones más amplias de escalabilidad. El último lenguaje de programación lanzado hasta el momento de publicación de este video fue Mojo en 2023, siendo el primer lenguaje enfocado totalmente en el paradigma del Machine Learning especializado en el desarrollo de inteligencia artificial. Bajo este contexto actual, es fácil predecir que los próximos lenguajes de programación emergentes seguirán este paradigma. El índice TIOBE es un índice mensual que mide la popularidad de los lenguajes de programación, elaborado por la compañía neerlandesa TIOBE. Se calcula a través del número de resultados en motores de búsqueda como Google, Bing, Wikipedia y YouTube, que contienen el nombre del lenguaje. El Top 5 actualizado a agosto de 2025 cataloga en quinto lugar a C numeral, en cuarto lugar a Java, tercer lugar a C, segundo lugar a C++ y en primer lugar tenemos a Python. En esta gráfica podemos observar cómo Python se consolida a partir de 2018 como uno de los lenguajes de programación más usados. El sitio web de TIOBE nos explica que este aumento se debe a los asistentes de código de inteligencia artificial como Microsoft Copilot, Cursor, Google Gemini o ChatGPT, que permiten al usuario darles instrucciones de qué función desean lograr programar y la IA genera el código, permitiendo una curva de aprendizaje más corta. Ahora, hablemos sobre los lenguajes más populares del índice TIOBE. Python es un lenguaje de programación de código abierto, de alto nivel y multiparadigma, creado por Guido van Rossum y lanzado en 1991, cuyo principal enfoque es la legibilidad y simplicidad del código. Se caracteriza por ser un código simple con gran productividad, ideal tanto para principiantes como expertos. Tiene múltiples aplicaciones, como el desarrollo web, aplicaciones multimedia e incluso videojuegos. Algo clave de Python es que se asemeja mucho al inglés, es gratuito y de código abierto. C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue extender al lenguaje de programación C y añadir mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Al inicio se llamó C with Classes, luego C++. Entre sus características destacamos que es un lenguaje compilado, muy rápido ejecución que te permite una gran portabilidad. Tiene múltiples aplicaciones, pero las principales son dentro de sistemas operativos y aplicaciones gráficas. Cuenta con 52 palabras clave para programar y soporta el polimorfismo, el encapsulado y la abstracción. Por último tenemos a Java, un lenguaje de programación orientado a objetos, rápido, seguro y robusto, desarrollado por Sun Microsystems, ahora Oracle, y lanzado en 1995. Su característica más distintiva es la portabilidad, con su lema Write Once, Run Anywhere, que significa escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar. Tiene múltiples aplicaciones, como su desarrollo en apps móviles para Android o videojuegos como Minecraft, además de soportar el manejo de Big Data. Es clave tener en cuenta que Java está puramente orientado a objetos, lo que favorece el desarrollo de aplicaciones distribuidas. Aquí tienes una tabla comparativa entre los principales lenguajes de programación para una referencia visual rápida. Y tipos de instrucciones. Las instrucciones de asignación en Python, utilizando principalmente el operador igual, permiten almacenar valores o el resultado de expresiones en variables. También existen operadores de asignación compuestos como más igual, menos igual, por igual, que combinan una operación aritmética y la asignación en un solo paso, haciendo el código más conciso y eficiente. Funciona de la siguiente manera: operando izquierdo y derecho, la instrucción de asignación tiene un operando izquierdo, la variable, y un operando derecho, el valor o la expresión. Copia el valor. El valor del operando derecho se copia a la ubicación de memoria de la variable especificada por el operando izquierdo. Reemplaza el valor anterior, el nuevo valor se almacena en la variable, reemplazando cualquier valor que pudiera haber tenido previamente. En Python, se utiliza la función input para leer datos de la entrada estándar, el teclado, del usuario, la cual siempre devuelve el valor como una cadena de caracteres. Para solicitar información al usuario, se puede incluir un mensaje llamado prompt dentro de los paréntesis de la función input. Si se necesita que el dato ingresado sea de otro tipo, como un número, se debe convertir explícitamente usando funciones como int o float. Funciona de la siguiente manera la función input. Esta función integrada se usa para obtener datos directamente desde el teclado del usuario. Y para la lectura de archivo se usa la función open. Primero, debes abrir el archivo utilizando la función open, especificando el nombre del archivo y el modo de operación, por ejemplo, R para leer. En Python, no existen constantes nativas como en otros lenguajes. En su lugar, se usan convenciones de nomenclatura para indicar que una variable no debe ser modificada.
Se definen utilizando el operador de asignación, cara sonriente, y se sigue la regla de escribir los nombres de las constantes completamente en mayúsculas para distinguirlas de las variables, cuyos nombres suelen ser en minúsculas. Reglas de nomenclatura de variables en Python 1. Las variables deben comenzar con una letra de la A a la Z o un guión bajo. 2. No pueden comenzar con un dígito. 3. Los nombres de variables solo pueden contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. 4. Los nombres de las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Se recomienda usar minúsculas para los nombres de las variables. Constantes en Python. No hay una sintaxis especial para las constantes, se usan como variables que, por convención, no se espera que cambien de valor. Convención. Los nombres de las constantes se escriben completamente en mayúsculas, y si son varias palabras, se separan con guiones bajos. Convenciones y reglas de nomenclatura de variables y constantes de Python 1. Las variables y constantes de Python deben usar una combinación de letras minúsculas o mayúsculas, dígitos del 0 al 9, o guiones bajos. 2. Crean nombres descriptivos. 3. Las variables que abarcan varias palabras deben usar guiones bajos. 4. Las constantes deben estar en mayúsculas cuando sea posible. 5. Evite símbolos especiales como signo de exclamación, arroba, gatito, signo de pesos, porcentaje, etc. 6. Las variables no deben comenzar con un dígito. Principales operadores. Los operadores son símbolos especiales dentro de un lenguaje de programación que realizan operaciones específicas sobre uno, dos o tres operandos variables, valores o expresiones, y devuelven un resultado y se clasifican principalmente por el número de operandos que requieren y por el tipo de operación que realizan. Si este tiene solo un operando se le conoce como unario y actúan sobre un solo operando. Cuando se tienen dos operandos reciben el nombre de binarios, estos actúan sobre dos operandos. Son los más comunes. Y por último tenemos al operando ternario, el cual sirve para evaluar una asignación condicional de manera corta y concisa. Los operandos de asignación almacenan valores en variables. Los operadores de asignación compuesta fusionan una operación aritmética con la asignación, making el código más eficiente y legible. Y los aritméticos realizan cálculos matemáticos, siendo la base de cualquier procesamiento numérico. Los operando de comparación establecen relaciones entre valores, devolviendo un booleano, true o false, que es crucial para el control del flujo del programa. Lógicos combinan o niegan expresiones booleanas, permitiendo la construcción de condiciones complejas que guían la ejecución del programa. Y los operadores de bits o bitwise son operaciones extremadamente rápidas porque la CPU las ejecuta directamente. Precedencia de operadores. Define el orden en que se evalúan los operadores en una expresión que contiene varios de ellos. La precedencia general suele seguir las reglas matemáticas. Uso de funciones en los lenguajes de programación. Una función es un bloque de código autocontenido y reutilizable diseñado para realizar una tarea específica y bien definida. El proceso de una función se define en los siguientes 4 pasos. 1. La declaración, que se define con un nombre significativo. 2. La invocación. Aquí el código principal llama a la función por su nombre. 3. La ejecución. Aquí la función ejecuta la lógica interna. 4. El retorno. La función devuelve un resultado al código que la llamó. En lenguajes modernos, las funciones son ciudadanos de primera clase, lo que significa que pueden ser asignadas a variables, pasadas como argumentos callbacks, y devueltas por otras funciones, abriendo la puerta a técnicas poderosas de programación funcional. Instrucciones de escritura de resultados, salida. Todo el procesamiento interno de un programa carece de valor si sus resultados permanecen aislados en su memoria. Las instrucciones de salida son el mecanismo crucial que permite a un programa comunicarse con el exterior. La salida moderna va más allá de simples mensajes de texto. Soporta formateo avanzado e interpolación de cadenas. Además, la salida puede dirigirse a otros destinos vitales como archivos, bases de datos, interfaces gráficas, GUI, o incluso otros programas a través de redes, haciendo que los resultados de un software sean verdaderamente útiles e integrables. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver el video. Si te ha gustado recuerda darle like, compartir y comentar si la información recopilada fue útil.